Bienvenidos a Eco de tu Voz. Estamos aquí un miércoles más para compartir un nuevo episodio. Así que primeramente voy a darle gracias a Dios porque Él es fiel y sigue trayendo reflexiones para que podamos seguir compartiendo, para que podamos seguir acercándonos a Él y seguir conociéndolo a Él. Así que gracias a Él y toda la gloria a su nombre. Para empezar ya con este séptimo episodio, el cual se llama En tu bendita presencia. En estas últimas semanas he estado reflexionando un poco acerca de todas aquellas bendiciones que seguramente Dios nos comienza a dar, ¿sí? Y que así todo, por diferentes circunstancias que quizás se nos van presentando, nos olvidamos de vivir en la bendición que Dios nos regala, y justamente trae esa reflexión de decir en la que Dios, ¿no?, me menciona, me dice: no te olvides de vivir la bendición que te doy, ¿no? Muchas veces sucede que quitamos nuestros ojos, ¿sí?, de la presencia, ¿sí?, de Cristo, y básicamente nos comenzamos a mirar todo aquello que nos rodea, ¿no? En lugar de vivir en la bendición de Dios. Y hay un capítulo, ¿sí?, que está que habla básicamente de cómo los discípulos se suben a la barca, ¿sí?, porque Jesús básicamente los invita, ¿sí?, les dice que crucen, ¿sí?, este mar, y básicamente Jesús se queda, ¿sí?, del otro lado, porque básicamente necesitaba orar y comunicarse con el Padre. Y si vamos a Mateo, ¿sí?, el capítulo 14, podemos ver en los versículos 27-33 lo que ocurre, ¿sí?, en este momento cuando los discípulos se encuentran solos en la barca, y luego van hacia el encuentro con Jesús. En realidad Jesús va al encuentro de los discípulos. Se titula este pasaje, es Jesús camina sobre el agua, y dice: enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Básicamente en esa parte es cuando Jesús termina de orar y Él se acerca, ¿sí?, caminando sobre el agua hacia la barca, que ya había avanzado bastante, ¿no? Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Básicamente, esto me hace reflexionar de que, por ejemplo, es una bendición en este caso, ¿no?, que Pedro haya podido caminar en las aguas junto con Jesús, ¿sí? Pero hubo un momento en el que Pedro, en lugar de poner sus ojos sobre Cristo, en lugar de
de vivir esa bendición de estar caminando sobre las aguas, comenzó a poner su mirada en aquello que él sentía. Ahí leemos en la palabra que dice, sintió el viento, ¿sí? Y comenzó a desviar su mirada de Jesús, comenzó a ver todo lo que ocurría alrededor. Y básicamente cuando comienza a ver todo eso que lo rodea, comienza a tener miedo y comienza a hundirse. Y muchas veces creo que somos como ese Pedro, digamos, que en lugar de disfrutar de ese momento precioso que estaba junto con Jesús, ¿sí? Esa circunstancia en la que él se encontraba, comienza a fijarse todo lo que lo rodea, y es ahí cuando nosotros nos comenzamos a hundir también, ¿no? Jesús nos invita, así como lo invitó a Pedro, nos invita a vivir esa bendición, ¿sí? Muchas veces en nuestra familia, ¿sí? En nuestros trabajos, en nuestros ministerios, ¿sí? Y en cada una de las circunstancias, ¿sí? Que en el día a día van ocurriendo, ¿sí? Nos invita a que vivamos cada una de estas circunstancias como una bendición. Pero muchas veces nosotros, en lugar de vivir esta bendición de tener una familia, de tener un trabajo, de poder estar sirviendo a Dios, desviamos nuestra mirada de ello y las ponemos en todas las tormentas, ¿sí? Que puedan incluso haber en esta bendición, ¿sí? Y es ahí donde la pregunta es, ok, ¿qué es lo que a nosotros nos aleja, ¿sí? De vivir esta bendición que Dios nos regala, ¿sí? Y creo que la primera respuesta es la que ya respondimos en el principio, que básicamente es, quitamos nuestra mirada de Cristo, la quitamos, digamos. Comenzamos a poner nuestra mirada básicamente en todo aquello que muchas veces no tenemos, en todo aquello que quizás no somos, ¿sí? Porque comenzamos a compararnos con las personas que nos rodean. Comenzamos incluso a codiciar a veces, ¿sí? Lo que otros tienen, lo que nosotros no tenemos, lo que otros son, lo que nosotros no somos. Miramos, en esa tormenta miramos las dificultades que pueden haber, nuestras debilidades, ¿sí? Y básicamente Dios nos llamó a vivir esa bendición, y así todo nos centramos en todas estas cosas que a nosotros nos comienzan a hundir, porque básicamente nosotros ponemos nuestra mirada ahí en cada uno de estos problemas, ¿sí? Que se pueden ir presentando, y el caminar con estos problemas sobre nuestros hombros comienza a hundirnos. Nos comienza a hundir en las aguas, nos comienza también a alejarnos, ¿sí? De vivir una vida en Cristo, de caminar sobre esa bendición con Dios. Y básicamente estas cosas que nos hunden también vienen con todos estos pensamientos, todas estas emociones o todos estos deseos, ¿sí? Que nos terminan atando, ¿sí? A ellos, y nos terminan atando a vivir una vida lejos de Cristo. Y no solamente eso, no solamente que nos enfocamos, ¿sí? En cada uno de estos problemas, en lugar de vivir la bendición que Dios nos regala, sino que de esta manera también nosotros, al poner nuestra mirada en todo esto, estamos siendo desagradecidos con Dios, ¿sí? Por todo lo que Él nos ha regalado, ¿sí? Hay en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 16 al 19, se titula Consejos finales de Pablo que le da a la iglesia, ¿sí? Y dice,
Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y me gusta mucho, digamos, este pasaje, que básicamente lo que hace Pablo, ¿sí?, es animar, ¿sí?, a que nosotros busquemos más de Dios, a que nosotros nos acerquemos a la presencia de Dios y a que vivamos esta voluntad perfecta que Dios nos plantea, ¿sí? Y así como en el primer episodio hablamos de que toda bendición viene con responsabilidades, tenemos que tener en cuenta también que toda bendición, ¿sí?, no significa que estemos exentos de los problemas que este mundo nos puede presentar, ¿sí? Nosotros podemos tener la bendición de tener una familia, pero podemos enfocarnos, ¿sí?, en quizás las reacciones que ciertas personas pueden llegar a tener, ¿sí? Nos podemos enfocar en todo aquello que no nos gusta, ¿sí?, quizás de algún familiar. Podemos comenzar a enfocarnos en contestaciones y quizás no nos gustan. También nos podemos enfocar quizás en aquellas ideas que no compartimos. Y en lugar de disfrutar esta bendición de tener una familia con la cual vivir, con la cual compartir, comenzamos a fijarnos en todo lo demás, ¿sí?, en todo aquello que no nos agrada a nosotros. Y ahí es cuando podemos comenzar a maltratar al otro, a ignorarlo, comenzamos a criticarlo. Lo mismo sucede quizás en el trabajo, ¿sí? Muchas veces tenemos la bendición de tener un trabajo así todo, quizás nos podemos quejar de las actividades que nos toca hacer en nuestro empleo, quizás de algunos compañeros que tengamos, también puede ser del sueldo, puede ser también del país en el que vivimos y que no nos permite, quizás entendemos que no nos permite desarrollarnos, ¿sí? Así todo, tenemos esta bendición de tener un trabajo, pero nos enfocamos en todo esto que a nosotros no nos agrada, ¿sí? Podemos tener la bendición de tener salud, podemos tener la bendición de tener a Dios, ¿sí? Y aún así, nosotros estamos viviendo lejos de Dios, ¿sí? Y también vivir la bendición. Vivir la bendición de Dios implica que vamos a atravesar procesos, ¿sí? Y es acá donde yo creo que entiendo que también los procesos, ¿sí?, son una bendición. Al menos así es como me es revelado. Los procesos que nosotros vivimos día a día nos terminan haciendo crecer espiritualmente si ponemos nuestra mirada en Cristo, y nos termina haciendo acercarnos más a Él. Estos procesos básicamente nos terminan llevando, ¿sí?, a ese diseño original que Dios puso en nosotros, y por eso que el proceso termina siendo una bendición para nuestras vidas. Muchas veces queremos escapar de estos procesos, ¿sí? Entonces, básicamente, sea cual sea la circunstancia en la que hoy podemos estar viviendo, creo que la mayor bendición, ¿sí?, que podemos vivir es la de estar en la presencia de Cristo. Si leemos Jeremías el capítulo 17, de los versículos 7 al 8, dice: Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente.
No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Básicamente, en conclusión, creo que todo depende del punto de vista en que lo miremos. Si lo vamos a mirar desde la perspectiva humana, ¿sí?, del mundo, es probable que todo aquello, ¿sí?, que nos rodee, ¿sí?, termine siendo una agonía para nosotros vivir todo ese proceso, ¿sí? Vivir el lugar en el que nos encontremos. Incluso si una bendición, si lo miramos desde el punto de vista humano, puede transformarse en una agonía, ¿sí? Como ya hemos hablado, una agonía porque vamos a ver que estamos llenos de cargas, ¿sí? Llenas de cargas pesadas, de circunstancias que puedan ser desfavorables de cierta manera para nosotros, ¿sí? Y justamente lo que nos va a terminar haciendo sentir es que debemos huir del lugar en el que estamos, pensando que mudándonos a otro lugar, ¿sí?, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu familia, ya sea en tu ministerio o en donde sea que hoy te encuentres, ¿sí?, viviendo una bendición, pero enfocando tu mirada en todo lo que de cierta manera entendés que te favorece, básicamente te va a hacer creer que mudándote hacia otro lugar, todos esos problemas se van a acabar. Pero no, esa no es la realidad. Porque básicamente son procesos los que nosotros tenemos que vivir para poder seguir creciendo. Entonces, es ahí en donde nosotros tenemos que recordar siempre cuál es la voluntad de Dios para nosotros, ¿sí? Y toda circunstancia que nosotros vivamos va a ser, como dice su palabra, para perfeccionarnos y para que demos frutos. Es por ello, digamos, que la invitación que hoy nos hago es a que no miremos desde la perspectiva humana, sino que miremos a través de los ojos de Cristo, ¿sí? Y básicamente nos va a llevar a vivir, ¿sí?, la bendición de Dios, nos va a llevar a acercarnos a Él, nos va a ayudar a que nosotros nos sigamos sembrando en su corazón. Nos va a llevar a que nosotros sigamos, ¿sí?, creciendo en el corazón de Cristo y Él creciendo en nuestro corazón. Entonces, los invito a que tengamos esa mirada a través de los ojos de Cristo, para que podamos vivir cada bendición y para que podamos seguir creciendo en el corazón de Cristo. Espero que esta reflexión sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Y como siempre, cualquier aporte, cualquier aquella cosa que ustedes vayan reflexionando, pueden ir comentándola, dejándola ahí debajo del video. Y siempre va a ser de gran bendición para todos los que estamos queriendo acercarnos más a Dios y buscar más de Él. Ya habiendo finalizado, solamente queda decirles que el próximo episodio va a salir el 14 de abril, así que en 2 semanas nos vamos a estar viendo.